Muy buenas y bienvenidos a Revolve Fit. En el vídeo de hoy vamos a comentar la técnica, principales errores y bueno, ya en sí es una variante, entonces tampoco lo vamos a comentar, pero bueno, sobre todo principales errores y la técnica sobre un ejercicio que tampoco es súper conocido, es una especie de variante del press francés, ¿vale? Pero que bueno, a mi juicio y demás puede ser bastante interesante. No digo que sea superior al press francés, pues esto dependerá del contexto de la persona y demás, pero bueno, que sí que es una muy buena variante para tener en cuenta y que seguro que podéis exprimirlo pues para sacar fuerza a vuestros tríceps, para desarrollarlos, etc. Entonces bueno, vamos a comentar lo que es el dead French o el dead stop French press, que sería pues eso, como un press francés pero con una parada. Entonces lo haremos en el suelo con una parada cuando justo bajamos lo que son nuestros codos. Entonces bueno, para ello tengo a Gaby que me va a ayudar con ello y vamos a pasar directamente a explicar lo que es el ejercicio. Bueno, en este caso lo pondremos en el suelo. También sí que es verdad que se podría hacer con un banco y apoyando lo que es la barra sobre unos pines, pues igual que si lo hacemos en un rack, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer en el suelo y porque así lo podemos hacer con la barra Z, etcétera, es más sencillo. Y os vale a todo el mundo básicamente. Sí, os ponéis alguna la típica esterilla y demás y podéis hacerlo en cualquier momento sin necesitar pues, un banco y un rack y demás. Entonces simplemente tendríamos ya lo que es la barra Z, ¿no? Con unos discos, intentar si podéis, si puede ser, ¿vale? Que los discos sean algo altos, ¿vale? Y no sean muy bajitos. A ver, si estáis moviendo muy poca carga, pues va a dar un poco igual, ¿no? Pero intentar que sean un poquito altos, pues para no tener que llevar los codos demasiado hacia atrás a la hora de hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente tendríamos ya la barra colocada, pues como sería en un press francés, la cogemos, normalmente la cogeríamos, normalmente la cogeríamos por la primera V, ¿vale? La primera V de lo que hace la propia barra, aunque también se puede coger por la segunda, ¿vale? Si os sentís más cómodos. Pero bueno, la cogeríamos principalmente por la primera V, cógelo, aquí, vale. Ahí está. Lo cogeríamos ahí, estamos algo cómodos, ¿vale? Y entonces, una vez desde aquí, en vez de, o la curiosidad o diferencia principal es que obviamente el press francés, cuando iniciamos esta parte del movimiento, la barra está en el aire y estamos en tensión constante. Aquí obviamente paramos lo que es la tensión en cada repetición. Entonces, bueno, una vez estemos ya colocados y tengamos las manos agarradas, ¿no? En lo que hemos dicho, en la primera V o bueno, donde prefiráis, pero bueno, nosotros diríamos eso o lo vamos a hacer así. Simplemente, antes de iniciar el movimiento, elevamos los codos no tienen que estar así, ni tampoco tienen que estar completamente pegados. Están hacia adelante. Están simplemente mirando hacia arriba y demás. Vale, y una vez estemos en esta posición, ya directamente ejecutaríamos lo que es el movimiento, elevando o empujando lo que es la barra hacia arriba. Entonces el movimiento, como veis, es realmente todo el rato una extensión de lo que es el tríceps, que sería este movimiento. ¿Bajamos al otro lado? Exacto. Es como un típico press francés, pero aquí también tener en cuenta que, bueno, bajar algo más controlado, incluso con el press francés, porque obviamente vamos a pausar entonces para no estar generando rebotes y demás. Entonces, bueno, luego también dependiendo de lo que queremos enfatizar o no en lo que es el tríceps, pues podemos llevar la barra un poquito más para atrás, entonces no flexionaríamos tanto lo que es el codo, o pegarla mucho más lo que es hacia nuestra cabeza y vamos a darle un poquito más de énfasis. En este caso lo estamos haciendo pegado prácticamente a la cabeza. Como estáis viendo, Gaby apoya en cada repetición y vuelve otra vez a tirar. Voy a hacer uno hacia atrás. Exacto. Bueno, ahora lo voy a hacer con la barra un poquito más desplazada, como veréis. Ahora no está teniendo tanto rango de recorrido como lo estaba haciendo antes. Por eso sí que es verdad que si nosotros queremos enfatizar un poquito más lo que es en el tríceps, recomendaría, pero bueno, también es verdad que a lo mejor os es más cómodo para el tema del codo y demás, pues lo que recomendaría principalmente es que os lo peguéis un poquito más. Luego, en cuanto a los hombros, ¿vale? Como veréis, cuando inicia el movimiento, él deja lo que es esta parte del brazo, ¿vale? Desde el hombro hasta el codo, esta parte del brazo, la deja totalmente estática, no la mueve prácticamente nada. Sí que es verdad que también dependiendo obviamente de la altura y de cómo lo queréis hacer, incluso podéis a lo mejor llevarosla y poner la barra un poquito más vertical con respecto a vosotros, es decir, llevarla un poquito más para acá. Entonces también es un ejercicio un poco más compuesto porque no solo está influyendo el tríceps, sino también está influyendo lo que es la articulación del hombro y demás. Y esto sí que sería una especie como de variante que podríamos hacer. O simplemente algo totalmente analítico, que sería dejando los codos completamente estáticos, que sería como estaba haciendo antes mi compañero aquí. Entonces en este momento
incluso cuando bloqueemos vamos a tener tensión. De la otra forma, no vamos a tener tensión, vamos a tener algo más de recorrido, pero bueno, no vamos a tener tensión cuando bloqueemos. Entonces, estas serían como las dos formas principales de ejecutarlo. Sobre todo también eso, tener en cuenta el hecho de bajar controlado a la hora de, porque al fin y al cabo lo vamos a pausar o lo vamos a parar directamente en lo que es el suelo. Vale, hemos cambiado un poco el ángulo para que podáis ver otra visión de cómo sería el movimiento. Como ya digo, los codos no están demasiado ni abiertos ni demasiado cerrados, simplemente están mirando hacia arriba, una posición cómoda y natural. Apretamos también bien las manos a la barra para que no haya ninguna rotación de muñeca y el movimiento todo sea a través de la articulación del codo. Las manos, sobre todo en las muñecas, tienen que estar rectas y apretadas. Vale, como veis eso, directamente se centra en hacer la bajada controlada, ¿vale? Entonces cuando va pausando en lo que es en el suelo, quita la tensión y no hay ningún tipo de rebote, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, como estáis viendo, este sería el movimiento desde este ángulo, ¿vale? Luego también comentar, bueno, esto es un pequeño tip y demás, tampoco es algo súper importante, pero sí que es verdad que si a lo mejor lo queréis utilizar para algo más de bajar repeticiones e ir un poquito más a lo que es el progreso y demás, entonces sí que puede venir bien el hecho de pausar un poquito más, coger un poco de fuerzas, energías o coger aire para las próximas repeticiones, o si queremos ir un poquito más lo que es estimular, más a bombeo, un poquito más altas repeticiones, pues la pausa la podemos hacer algo más corta de simplemente tocamos, quitamos toda la tensión y volvemos otra vez ya directamente a realizar lo que es el ejercicio, como está haciendo ahora mi compañero. Entonces, bueno, vamos con los principales errores comunes. Los principales errores comunes, ya hemos dado alguna pincelada antes, pero bueno, el principal sería el hecho de no orientar bien los codos, ¿vale? Y sería el hecho de abrirlos demasiado o el hecho de estar con ellos demasiado cerrado, entonces no estaríamos ejerciendo bien lo que es la fuerza, aparte de que tendríamos un movimiento probablemente muy incómodo y antinatural. Entonces, esto sí que sería un error que tenemos que tener en cuenta y hay que recordar tener los hombros, o sea, los codos en una posición cómoda, mirando hacia adelante y ya está. No el tratar de tener que juntarlos o el hecho de tenerlos demasiado abiertos. Otro error común sería, bueno, asociado obviamente a este ejercicio, porque en el press francés no puede pasar, es el hecho de, cuando vayamos a realizar el ejercicio, el hecho de rebotar, el hecho de dar un golpe contra el suelo, como si estuviéramos haciendo touch and go y que aparte que se nos puede descontrolar, no vamos a quitarle esta tensión al ejercicio, que es lo que pretendemos haciendo la parada abajo en el propio suelo. Entonces, el hecho de estar constantemente rebotando, esto sería un error a tener en cuenta que no deberíamos cometer en lo que es el dead French. Otro error que podríamos tener en cuenta, sí que es verdad que a lo mejor si vamos a ya últimas repeticiones, si queremos ya sacar el máximo estímulo, incluso pasar un poquito más allá del fallo, sería el hecho de impulsar o el de compensar con nuestro culo haciendo el típico, bueno, como si fuera una especie como de puente de glúteo o de hip thrust, pero bueno, y el realizar esto, todas las repeticiones, pues obviamente no sería lo más adecuado. E incluso, no solo eso, sino también el hecho de llevarte la barra demasiado para abajo, porque sí que es verdad que puedes mover demasiado la articulación del hombro, básicamente, y extenderlo demasiado al final. Extender así, cuando realmente la articulación del hombro tendría que estar estática. Exacto. Y todo sería sobre la articulación del codo. Entonces, básicamente, sí que es verdad que a lo mejor, como ya he comentado al principio de la técnica, podemos bajar simplemente un poquito y extender un poquito el codo simplemente para que la barra nos quede totalmente perpendicular a nosotros. Pero más allá de eso, lo que no pretenderíamos es que cuando cojamos y llevamos la barra hacia aquí, nos la llevemos aún más para abajo, pues al fin y al cabo, porque como ya digo, pueden sufrir los hombros y aparte es que no estaríamos trabajando tampoco. Es decir, hay una diferencia entre hacer eso, que es un poquito, esto estaría bien, pero por ejemplo, lo que no queremos es llevar un movimiento así y donde todo incluso vaya colgado de la articulación del hombro, porque la principal es la articulación del codo. Y luego otro error también común sería el típico de transformar esto, de alejar tanto la barra de nosotros que lo transformaríamos en una especie como de pullover, que esto tampoco sería correcto. Claro, bueno, que básicamente está relacionado con lo comentado. Exacto. Estos serían principalmente los errores a tener en cuenta, ¿vale? Es un ejercicio que, como ya digo, recomendamos mucho, que si os ha molado y demás, os animamos a probar, porque al fin y al cabo seguro que vais a poder progresar en este y aparte sacarle mucho o exprimir mucho el jugo a este ejercicio, sacándole mucho estímulo y demás para vuestros tríceps. Entonces os animamos y además a lo mejor estéis un poco quemados del típico press francés y demás, pues puede ser bueno. Como a mí me gusta incluso más que el press francés. Sí, a mí personalmente me gusta más para progresar en este,
Y bueno, entonces, bueno, pues es algo que podemos pues eso, recomendar desde aquí y demás, que si no lo conocéis podéis probarlo y ya nos comentáis por los comentarios a ver qué opináis del propio ejercicio. También obviamente cualquier duda también coméntala por los comentarios, si te ha molado dar un like. Recuerda también que en la descripción tienes enlaces, contacto y demás que pueden ser de tu interés sobre servicios y demás. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.